siguientes. Pero primero, ¿qué es una base de datos? ¿Qué es una instancia? Una base de datos se define como una recopilación de datos que se trata como una unidad. El objetivo es almacenar y recuperar la información relacionada. En el fondo no es muy distinto a un cajón de ropa, solo que en este caso los datos son digitales y tenemos muchísimos más cajones. Por otro lado, una instancia en Oracle es una combinación de procesos de segundo plano y las estructuras de memoria. El sistema de gestión de datos relacionales de Oracle permite que, de manera confiable, múltiples usuarios puedan acceder a los mismos datos al mismo tiempo que impide el acceso a personas no autorizadas. Entonces, ¿cuáles son nuestras tres estructuras? Pues bien, son la estructura de memoria, la estructura de proceso y la estructura de almacenamiento. Estructura de memoria. La estructura de memoria nos sirve para almacenar los datos de sesión de nuestro usuario conectado, el código o cualquier otra información relevante del programa. Hay dos estructuras básicas que podemos encontrar aquí: la System Global Area, SGA, y la Program Global Area, PGA. La System Global Area se define como un grupo de estructuras en la memoria compartida que contiene datos e información de control de una instancia de la base de datos. En ella podemos encontrar la Shared Pool, que es la que almacena la caché que pueden compartir muchos usuarios, la Database Buffer Caché, que guarda los datos reutilizables, la Keep Buffer Pool, que es como la anterior, solo que con más tiempo, la Recycle Buffer Pool, que nos permite y nos ayuda a eliminar o reciclar bloques con rapidez, o la NK Buffer Caché, que nos permite mantener tamaños de bloques diferentes al tamaño por defecto. La Redo-Log Buffer nos permite hacer y deshacer dentro de una instancia. La Large Pool nos permite mantener un enorme caché para cosas tan importantes como copias de seguridad. La Java Pool van las cosas de Java. Y finalmente las Stream Pool, que se usan para almacenar información para capturar procesos y aplicarlos. La Program Global Area, PGA, son las regiones de memoria únicas para cada proceso. No es compartida y para cada proceso servidor y segundo plano se requiere su propia PGA. 2. Estructura de proceso. Oracle crea proceso servidor para manejar las solicitudes de usuario conectados con nuestra instancia. El proceso representa la aplicación o herramienta que se conecta con la base de datos Oracle. Este puede estar en la misma máquina que la base de datos o en un cliente remoto utilizando una red para acceder a la base de datos. Los procesos servidores pueden realizar una o varias de las siguientes tres acciones. Primero, analizar y ejecutar sentencias SQL a través de la aplicación. Segundo, llevar bloques de datos hacia los buffers del SGA. O tercero, retornar resultados para que una aplicación pueda procesarlos. Para maximizar el rendimiento e incluir a más usuarios, Oracle utiliza varios procesos adicionales llamados procesos background o de segundo plano. Algunos de estos se crean de manera automática al iniciar una instancia y otros deben iniciarse de manera manual. Dentro de los tres procesos más ilustres tenemos a 1. El proceso Database Writer, encargado de escribir de manera asíncrona la información de los buffers de los archivos de datos. 2. El proceso LogWriter, responsable de la gestión del Redo-Log Buffer y su estructura en el disco. 3. El proceso Checkpoint, quien registra la información de puntos o de control de cambio del sistema que nos permite volver a ellos en caso de que lo necesitemos, algo así como los checkpoints de los videojuegos. 4. El proceso System Monitor, que permite la recuperación al iniciar una instancia y limpiar los segmentos temporales que no se estén utilizando. 5. El proceso de recuperación, utilizado en bases de datos distribuidas para resolver transacciones distribuidas dudosas. Y finalmente, 6. El proceso de Archiver, que copia los archivos Redo-Log en el dispositivo de almacenamiento asignado después que se produzca un cambio de log. Tercero, estructura de almacenamiento. Para guardar los datos, Oracle tiene estructuras físicas y lógicas. Dentro de lo que es la estructura física, está compuesta por 9 tipos de archivos organizados en control file o archivos de control, que son los que contienen información sobre la propia base de datos, es decir, sobre la estructura física de ellos.
Son muy importantes porque sin ellos no se pueden acceder a los archivos de datos. Los archivos de datos son los que contienen los datos del usuario, metadatos y también el diccionario de datos. Los archivos RedoLog en línea permiten la recuperación de una base de datos en línea. Si el servidor de datos falla y no se pierden los data files, la instancia puede recuperar la base de datos con la información de estos archivos. Los parameter files o los archivos de parámetro se utilizan para definir cómo se configura la instancia cuando se inicia. Los archivos de contraseña permiten a los usuarios utilizar roles sysdb, sysoper para la conexión remota y la realización de tareas administrativas. Los backup files o archivos de copia de seguridad se utilizan para la recuperación de la base de datos. Normalmente se restaura un archivo de copia de seguridad cuando ha ocurrido una falla del medio físico o por un error de usuario que ha dañado un archivo original. Los archivos Redo log file, archivos de Redo archivados, contienen un historial de los cambios de datos, REDO, generados por la instancia. Mediante estos archivos y una copia de seguridad de la base de datos, se puede recuperar un archivo de datos perdido. Los trace files, o archivos de rastreo o de trace, almacenan la traza de cada proceso servidor y de background cuando ocurre un error. Parte de la información escrita en un archivo de trace está destinada a la administración de la base de datos, mientras la otra es para los de soporte de Oracle. Y finalmente, los alert log file o archivos logs de alertas guardan la información especial del trace. El log de alerta es una base de datos, es un log cronológico de mensajes y errores. Por el lado ahora de la estructura lógica, vamos a tener 5 estructuras a considerar: la base de datos, la table space, segmentos, extent y bloques de datos Oracle. Cada base de datos está dividida de manera lógica en 2 o más table space, quienes se agrupan en archivos de datos o estructuras lógicas relacionadas. Por ejemplo, los table space suelen agrupar todos los segmentos de una aplicación para simplificar algunas operaciones de administración. El extent es un número específico de bloques de disco contiguos guardando un tipo de información específica. Un conjunto de extent es llamado segmento. Existen 5 tipos de segmentos: segmentos de datos para almacenar las tablas, segmentos de índices para permitir el acceso rápido a los datos, segmentos de rollback para las evaluaciones, segmentos temporales que se eliminan cuando la sentencia finaliza y segmentos de bootstrap que se quedan en system, los cuales contienen definición del diccionario para sus tablas, no se cargan al abrir la base de datos y no requieren ninguna acción por parte de la administración de base de datos. El bloque de datos es el nivel más detallado de granularidad. Corresponde con un número concreto de bytes de espacio físico en el disco. Se especifica un tamaño de bloque de datos para cada table space cuando se crea. Una base de datos utiliza y asigna espacio libre de la base de datos concreta en bloques de datos de Oracle. Con esto ya hemos descrito los principales componentes, las diferentes estructuras de memoria, los procesos backgrounds y la relación de estructura de almacenamiento lógicas y físicas de una base de datos de Oracle. Mucho éxito en su evaluación. Oye, si estás hablando, está en mute. Ah, sí. Bueno, no sé si ahí tienen alguna pregunta, alguna duda. Creo que resume muy prácticamente en cuánto, entonces, como, bueno, 8 minuticos y medio, lo que vimos durante las sesiones de clase. Entonces, aunque la Acentico no es el mejorcito, pues, pero creo que contiene toda la temática que hemos visto y va muy orientada a ver de una manera resumida, guiada, ¿cierto? Y con gráficos, pues, lo que vimos en las sesiones. No sé si a alguien le quedó alguna duda, alguna inquietud. ¿No? Sí, Bueno, muy claro. Sí. cierto. Listo. Antes de ver otro video, vamos entonces, voy a switchar acá para ir, creo que acá. Listo. Bueno.
estas, nosotros que en la sesión anterior, vamos a ver, de hecho aquí como lo vieron en el video, uno de los archivos que se explican de la parte de la estructura de archivo de la base de datos es precisamente el que utilizamos en nuestra sesión práctica. A ver, este es el TNS Names. Un programa de SQL Plus. Entonces, lo que tuvieron en la sesión anterior, que hicimos el proceso para activar el usuario, ¿no? Entonces, tocamos el archivo el pwd hora.hora, que es el de password, donde nosotros seteamos, porque no sabemos quién instaló, entonces nosotros seteamos el password del usuario sys, nos conectamos y en cierta forma podemos restablecer el password del usuario system para después crear nuestro propio usuario. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar, antes de ver otro video, un par de preguntitas y para que más o menos vean el formato que va a utilizar en el parcial, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí tenemos una preguntita donde nos da un concepto y nosotros tenemos que seleccionar cuál de ellas está asociado al concepto. Entonces, no sé si alguien ahí me ayuda. Entonces, bueno, cuando se crea una base de datos tipo container database, automáticamente se crea un contenedor raíz, ¿no? Root, conocido como CDB root. Este es utilizado para almacenar la metadata que soporta la arquitectura del container. Además, almacena estructuras globales de una base de datos. Entonces, de acá tendríamos que elegir este concepto a cuál se refiere. Entonces, la idea es tener bien claro cuáles son las posibles respuestas, ¿no? Entonces, por ejemplo, PDB root y CDB seed se descartarían porque no son estructuras reales. Las dos que tenemos para definir sería el PDB seed y el CDB root, ¿no? Aunque no va a estar tan fácil, que creo que aquí se me escapó, de hecho voy a revisar después el parcial, pero no sé, alguien ahí que se aventure. Se debe... O sea, la respuesta correcta, perfecto, Pedro, gracias. Sería la C. Entonces, la diferencia entre CDB root y PDB seed la da muy similar a la última parte que soporta referencias y metadata. Sin embargo, la clave estaría acá en la pregunta, en el planteamiento que obtiene información de la estructura global, ¿cierto? La PDB seed. Y esto lo podemos visualizar en, déjame salirme de acá. En la diapositiva del tema 4, ¿cierto? Yo les comentaba que aquí más o menos después de cada, digámoslo así, después de cada contenido específico, por ejemplo, aquí vemos el concepto de containers, de PDBs, y acá está esta lámina un poco sobrecargada, que no es para, en realidad no es como para presentar y así una información como tal, sino un resumen de todos los conceptos que están en las láminas anteriores. Entonces, si leemos acá, el concepto de CDB root está asociado con estructuras globales, a diferencia del PDB, que está asociado con esquemas y objetos específicos de una base de datos con información, ¿no? Entonces, la idea es tener claro como que esos conceptos y el concepto que está en la pregunta específica, que es la de PDB seed, salta como que muy de manera obvia la diferencia, ¿cierto? Un PDB seed, les explicaba, es una plantilla, un template que me va a ayudar a crear una nueva base de datos plugable, ¿no? Entonces, él en sí no almacena metadatos, no almacena información, es simplemente una guía, una especie de script que me sirve para crear una base de datos PDB nueva.
¿no? Aunque ya vimos que tenemos varias formas de crearlos, otra puede ser a raíz de otra PDB que ya exista, ¿no? Entonces, mientras que un CDB root no tengo que crearlo, no tengo que definirlo, él ya viene por defecto cuando se trabaja con una estructura ya de tipo container, ¿no? En esta sección, si lo visualizamos un poquito aquí, en esta sección del CDB root vamos a tener todos estos archivos, archivos de control, data files, redo logs, que cuando vimos los conceptos de estructuras de archivos, vimos en detalle como que cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, bueno, ahorita vamos a ver otro video que también lo vimos en la clase, pero creo que en la sesión anterior no tenía un buen sonido. Y después retornamos a ver otros ejemplitos de preguntas. Voy a poner en mudo aquí el micrófono para no interrumpir ahí. Hello, my name is Jean-François Verrier, ST Curriculum Director. This presentation is a quick overview of the Oracle Database 12c architecture. This diagram shows you the main processes, memory, and file structures used by a 12c version of an Oracle database and its associated instance. Square elements represent Oracle processes. Oracle processes can either run as OS processes or OS threads. If an Oracle process is surrounded by dotted lines on this graphic, it means it can run either as an OS thread or an OS process. If an Oracle process is surrounded by solid line, it means it can only run as an OS process. There are only 4 Oracle processes that can only run as an OS process: PMON, VKTM, PSP0, and Database Writer. Others, like SMON or RICO, can run as either OS processes or OS threads. The SCMN case is an exception. When using the multi-process, multi-threaded architecture, each OS process running more than one Oracle process also runs a special thread called SCMN that is basically an internal listener thread. All thread creation is routed through this thread. Docker Square Elements are new processes introduced with Oracle Database 12c. For example, LREG, the listener registration process, SA, the SGA allocator, or RM, the rat masking slave. Inside one square element, you may see 2 names. This is to indicate the second, in smaller letters, is a slave of the first. For example, LG processes, new to 12c, are RedoLog writer slaves. The processes on the left, starting with RSMN, and including also RCBG, are all rack-related processes. Files are represented by cylinders. Storage location for those files are divided into 3 main areas: fast recovery area, database area, and automatic diagnostic repository. These areas are designated by background rectangles. Exception is the server parameter file. For example, control files can be stored either in the database area or the fast recovery area. Same is true for RedoLog files. However, archive log files, flashback logs, image copies, and backup sets are stored only in the fast recovery area. Similarly, the change tracking file can only be stored in the database area. The diagram also depicts the 2 main memory areas used by the Oracle Database instance, the SGA and PGA, associated with their important structures. This is the end of the presentation. Thanks for watching.
Bueno, este video es un poco más complicado que el anterior, no lo voy a negar, pero nuevamente aquí estamos utilizando un poco como que la práctica así del inglés y la invitación es a que no sea una barrera, ¿no? A que no sea un impedimento para bloquearnos y si no está en español, entonces no lo voy a revisar. Este me gusta mucho también porque no se puede negar que... Ahí, ¿me escuchan, verdad? Se activa el micrófono. Sí. Sí, señor. No se puede negar que es complejo, o sea, no le voy a mentir que es difícil de digerir o de asimilar un poco toda la arquitectura como tal, pero si hacemos como que una especie de tranquilidad ahí mental y nos sentamos poco a poco, podemos identificar muchos de los elementos de la arquitectura que ya hemos revisado una y otra vez, ¿cierto? Pero ya de una forma obviamente más detallada y más específica. Por ejemplo, acá la System Global Area, que es donde está el manejo, digamos así, en tiempo real de sesiones y de operaciones y el intercambio de las informaciones de entrada de los clientes, ¿cierto? Con el sistema para retornarle lo que es la información, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a un SQL Plus o un Oracle Developer y ejecutamos una sentencia de SQL y me trae unos datos, pero es necesario que nosotros, por lo menos en este curso, como un DBA que nos estamos formando, entender qué es lo que ocurre por detrás, ¿cierto? Y saber entonces el detalle de cada uno de estos elementos nos permite en un momento dado ejecutar tareas de troubleshooting y resolver cosas, ¿no? Entonces, no vamos a llegar al detalle de ver todos los cuadros y tampoco es de todos los elementos, ¿cierto? De todos los componentes, pero sí hemos resaltado como que los principales, ¿no? Y acá sí de verdad sacamos un espacio, podemos identificar, aparte de la System Global Area y por acá abajito la Program Global Area, podemos visualizar aquí elementos que podríamos decir que son conocidos, familiares, ¿cierto? El proceso de DBWriter, LogWriter, y ven cómo intercambia la información, por ejemplo, el DBWriter con la memoria, y les comentaba que cómo él trabaja con la parte de los archivos, ¿cierto? Entonces, fíjense que el DBWriter es el que se encarga de escribir los datos en los data files, mientras que la diferencia con el LogWriter, vemos acá, tiene su espacio de memoria donde él recopila toda la actividad para hacer la escritura de los registros y después los deposita en los respectivos redo log files, ¿cierto? Entonces, el archiving, cómo va haciendo registro de la parte de los logs, ¿cierto? Entonces por acá a los laditos otros procesos, pero uno que podemos visualizar, bueno, vemos acá el de RMAN, que es el de Recovery Manager Process, ¿cierto? El que se encarga de los respaldos. A ver por acá, aquí están los de monitoreo, ¿cierto? Process Monitor, System Monitor, y bueno, y así varios aquí que no es la idea entrar a conocerlos todos en detalles. Si estoy pensando en una certificación, ahí sí hay que bajar más de nivel y conocer ya a más detalle, ¿no? Pero para efectos de el parcial del viernes es un conocimiento muy general y nuevamente, ¿dónde puedo yo prepararme para ver estas situaciones? Entonces, si seguimos en el mismo diapositiva del tema 4, entonces esta es la parte de lo que es container y table space y PDBs. Y entonces, fíjense que después del tema o el contenido, pues, del temario de memorias, aquí hay otra lámina de resumen, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cómo estamos en temas de memoria. Entonces, aquí voy a poner a desplegar de nuevo. Entonces, ya vimos esta. Vamos a ver otra preguntita. Con respecto a los table space, el table space temporal, las transacciones son manejadas a nivel de instancias, está relacionado directamente con las transacciones
posee información necesaria para que una transacción pueda hacer rollback. Entonces ya, aunque esta es de la parte de archivos, pues, vimos un poco de a qué se destina cada tipo de table space, ¿cierto? Recordemos que tenemos el de datos, o sea, el de usuarios, los temporales, y en este caso, el temporal, como lo plantea aquí el enunciado, no está asociado para lo que es la parte del rollback. Entonces, bueno, veamos a ver qué sucedió. Nos vamos a la parte de table space. A ver si está aquí. Listo, entonces, está también en la parte anterior. Tenemos varios conceptos de table space, ¿cierto? Los usuarios, el temporal, ¿a qué se destina? Entonces, dentro del contenedor root, soporta actividad temporal de todos los PDBs, incluyendo el contenedor root, ¿cierto? Es muy similar ¿se acuerdan la carpeta temporal de Windows o la misma de Linux, ¿no? Él deposita el sistema operativo, archivos durante la ejecución de ciertos procesos, como un área para colocar información volátil, ¿cierto? Que después se va a eliminar y no va a ser necesaria. Tenemos otro table space que es el de undo, donde maneja todo lo que son la parte de las transacciones, y en este espacio específico es donde contiene información que va a necesitar para hacer un rollback. Entonces, por eso, en esta pregunta, si es el concepto asociado con table space y rollback, ya podemos entonces descartarlo, ¿no? Porque todo lo que es la parte de rollback iría para el table space undo. A ver, otra acá más asociada aquí también con la arquitectura. Entonces, acá un espacio en blanco sería la memoria reservada para cada proceso de usuario conectado a la base de datos Oracle. Entonces, nuevamente, o sea, si no tengo claros los conceptos, primero tengo que tratar de identificar las posibles respuestas. Entonces, por lo menos aquí ya puedo descartar la C y la D, que no tienen nada que ver con base de datos, ¿cierto? Porque los conceptos asociados con memorias están entre la A y la B. ¿Listo? ¿Alguien ahí, algún voluntario ahí, a ver si maneja esta parte? ¿Se anima ahí a intervenir? A ver, entonces, tenemos dos tipos de memorias. Una asociada a el sistema y las sesiones y la información y buffer, y otra asociada a los procesos. Como vemos acá, esa parte es fundamental. Aunque los procesos interactúan con el SGA, como lo vemos acá en la arquitectura, ¿cierto? Fíjense que tenemos procesos. Alguien puede decir, no, profe, pero ¿cómo acá si el DB Writer trabaja con la memoria global? Sí. La mayoría de los procesos interactúan con la área global del sistema, pero si nosotros revisamos por acá en los conceptos y nos vamos a la parte de memoria, vemos que entonces el System Global Area es una parte básica de la instancia de Oracle que se asigna cuando inicia el motor, ¿cierto? La instancia. Esta memoria principalmente comparten entonces buffer de datos, grupos compartidos, buffer de registros, ¿cierto? Entonces fíjense que acá es de un contenido muy global. No está limitado solamente a los procesos, porque acá también obtienen información, por ejemplo, de las sesiones, de los usuarios, entonces la comparten con diferentes tipos de entidades. Mientras que por acá tenemos el concepto de Process Global Area, y como solo dice su nombre, es la reservada para los procesos que están dentro de la base de datos, ¿no? Entonces, si son juiciosos y revisan un poco cada una de estas, obviamente acá está cada uno de los detalles, ¿cierto? Entonces, pueden prepararse mejor ahí para el examen. A ver si tenemos aquí otro ejemplito. Creo que tenemos 3.
nuevamente con el tema de la memoria. Entonces, System Global Area o área global de sistemas es una parte básica de la instancia de Oracle que se asigna cuando se inicia la instancia. El área global de sistemas se compone principalmente de 3 partes: grupo compartido, buffer y registro. Esta está facilita pues porque la acabamos de ver ahorita, ¿no? Entonces, sería verdadera, ¿no? Porque básicamente es todo el concepto que trae, ¿no? Entonces, para el parcial, como ven acá, van a ver un par de preguntas asociadas con lo que es. Entonces, en el examen puede ser que aquí esté el concepto de Program Global Area y ustedes aquí tienen que elegir si el texto está asociado con el título. ¿Listo? No sé si hay alguna duda acá, una pregunta. Aquí ya para, creo que finalizar, creo que no traje muchos ejemplos tampoco, porque no es la idea no sobrecargarlo, sino que tengan un indicio, pues. Varias de estas yo creo que salen así tal cual como las tienen ahí, entonces ya ahí tienen un bonus para el examen ya resolverlo, ¿cierto? Pero no quita el repasar, ¿no? Entonces, bueno, acá ya asociado con la parte de procesos, que están aquí contenidos y que está, perdón, aquí, después de la parte de la memoria. Entonces, la parte de los procesos, obviamente no los vimos todos globalmente, pero vimos como que los principales y nuevamente aquí tienen un resumencito para prepararse. Entonces, vamos a ver cómo estamos en esta parte. El proceso que está a cargo de una variedad de tareas de limpieza a nivel del sistema, realizar recuperación de instancia, si es necesario al inicio de la instancia, recuperación de transacciones finalizadas que se omitieron durante la recuperación de la instancia de errores y limpieza de segmentos temporales no utilizados. Entonces empezamos a revisar un poco y aquí obviamente habría que tener claridad en todos estos procesos, ¿no? Entonces, un poco, o sea, hay que tener el conocimiento, pues, de los principales procesos. Acá tienen 2 listicas, pero si revisamos, por ejemplo, por descarte, DBWriter, su propio nombre es como que muy autodescriptivo, ¿cierto? Porque es el que se encarga de escritura de datos. LogWriter se encarga de escritura de registros. Entonces ya aquí en esta pregunta podríamos empezar descartando estas 2, o sea, C y D, y estaría entre A y B. Entre A y B, si revisamos el concepto de Process Monitor, vemos que es un monitor de procesos que monitorea todos los procesos en segundo plano, es responsable de limpiar caché buffer para liberar recursos que estén usando un proceso. Entonces, fíjense que si revisamos acá el concepto que nos plantean, esto está muy a nivel global. Y fíjense aquí la palabra clave, sistema. Sistema por aquí, pero en ningún momento se menciona lo que es la parte de procesos como tal, ¿no? Entonces, si puedo identificar los nombres, también ayuda mucho, ¿cierto? Porque sabemos que este sería el System Monitor y este es el Process Monitor. Entonces, por eso la respuesta aquí adecuada sería System Monitor, ¿no? No sé si hay alguna duda. Estas son todas las preguntitas que les traigo así de ejemplo. Nuevamente, en la lámina de el tema 4, donde están todos los conceptos, van a tener estos tarjeticas, digamos así, de resumen para cada una de las estructuras, ¿no? Igual después que se ve toda la parte de archivos, entonces tienen ahí todo su espacio para repaso. ¿Listo? No sé si tienen alguna duda, muchachos, alguna pregunta. Bueno, vamos a ver ahí el último videíto para ya cerrar entonces lo que sería la clase de hoy. Voy a apagar aquí el micrófono para no interrumpir. Multi-tenant lets you manage multiple or many databases efficiently. It's a database architecture that will help you to reduce the amount of database operations, and it gives you the agility to work on new initiatives.
It's also efficient as it comes to making the best use of the hardware at your disposal. In multi-tenant, the databases as we know them become pluggable databases, or PDBs, and they plug into a container database, or CDB. The CDB is the single point of entry for database operations. From here, I can start multiple PDBs in one go. I can tune them from one place. I can create backup schedules for all PDBs, etc. A key aspect of the architecture is that the PDBs are portable. You can easily relocate a PDB from one CDB to another server, or to the cloud. There's minimal overhead to that process. How does this help with using hardware efficiently? Let's have a look at a situation without multi-tenant first. We have 3 database installations on this server. When you start up each of these databases, each of them will have some overhead. Each of them has a set of background processes. Each has an amount of memory, the SGA, that it's using. I'm talking about overhead that's already there even before those databases start to do any actual work. And this starts to add up for multiple databases, resulting in a significant consumption of resources. In the multi-tenant architecture, only the container database has the SGA and the background processes, and they're shared by all PDBs, so there's much less overhead. So multi-tenant lets you manage the usage of the pool of resources of your server. And because this is done at the database level, it can be done much better than, for example, with virtual machines. All of this results in a number of benefits. Your existing databases will consume less resources, you need less hardware, or if you already have the hardware, you're creating the space to add more databases to that existing hardware, install more applications, more data labs, room for more innovation. And another way of looking at it is that you can make better use of your database licenses. Now let's look at how we make database operations more efficient. One aspect is the ability to manage many as one. So again, without multi-tenant, you would have to monitor each database separately, patch each database separately, tune each database separately. The same thing for managing backups. With multi-tenant, you can manage multiple PDBs with one single stroke. It's much easier to do one upgrade instead of many. It's much easier to tune one SGA than 100. And it's much easier to set a backup plan for all of your databases than having to think about each single database. I already mentioned that these PDBs are very portable, and that helps with a number of scenarios, for example with upgrades. Of course, you could upgrade all your PDBs by just patching the CDB, but what if some applications aren't ready to be upgraded? Here we have 2 different container databases on different patch levels. And all you have to do now to upgrade a PDB is to move it to the CDB with that next patch level. It's just a matter of relocating the PDB. It will automatically be patched or upgraded when it's opened. That's a lot more efficient than without multi-tenant. Again, much easier than having to go through the entire upgrade process. In a similar way, multi-tenant helps with configuration of high availability. Here we have databases with different SLAs. Databases A and B are critically important and need high availability. RUC is configured here with 2 nodes. Databases C and D have a lower SLA where just backups are enough. So imagine that we decide that database C is also critically important and needs RUC as well. All we have to do is to move C to the first container database, and all high availability configuration is automatically applied. Without multi-tenant, this operation would have meant quite a bit of work, as we would have had to do all the high availability setup from scratch. So again, efficiency and agile database operations. There's a lot more to multi-tenant. We looked at some use cases such as database consolidation, controlled upgrades, and database SLA management, like high availability. But there are more benefits. For example, multi-tenant can also help you to efficiently provision dev, test, and QA environments. And multi-tenant can also help ISVs to run a highly efficient SaaS business where each tenant is secure in their own PDB. That's just an overview of multi-tenant. I hope this gave you a good idea of what you can achieve with it. Bye. Hola. Listo. Bueno, con esto cerramos el ciclo de revisión en material de inglés. A lo mejor la entonación está un poco más
entendible que la de la arquitectura, y aparte, bueno, tenían los subtítulos ahí en inglés, ¿no? No sé, muchachos, si tienen alguna duda, alguna inquietud. Profe, ¿cuál es la diapositiva que tiene las preguntas de ejemplo? Pero era? publicada Esa para es. ustedes. Usted no las ha publicado. No, estas no las publiqué porque son ayuditas ahí para tratar de animarlo. En la que están Ok. publicadas va a estar hasta acá, esas estarían ahí ocultas. Listo. Ya entendí. La van a ver publicadas el viernes, Dios mediante, ¿listo? Listo, listo. Bueno, muchachos, esto era lo que más o menos les tenía hasta hoy. Como les comentaba, no iba a ser muy larga, no vamos a ver. Me parece que prefiero que se enfoquen ahí en el examen del viernes y ya, Dios mediante, después de Semana Santa, ya empezaríamos con los nuevos temarios, ya y la preparación ahí para los talleres. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes, mucha suerte del viernes y nada, a prepararse, estudiar y aprovechar ese porcentaje ahí. Tengan un excelente día. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Ustedes, buen día, hasta luego.